Y nuevamente les damos la bienvenida a todos aquellos que se van a conectar por las redes sociales de Facebook y todos los que estamos aquí presentes. Sean bienvenidos nuevamente a la casa del Señor, dándoles la dirección que estamos ubicados en el 245 de la East Brawley Road en Irving, Texas. En la iglesia y en el ministerio, el hijo pródigo vuelve a casa, bajo la cobertura del ministerio de Jehová Shammah. Estamos aquí trayendo hoy en día el consejo y de la palabra de Dios para esta hora y para nuestras vidas. Amén. Y por tema que el Señor hoy me dio, dice: todo obra para bien. Todo obra para bien. Porque hay circunstancias contrarias a nuestra vida. Puede haber escasez de dinero, escasez de trabajo, aún la enfermedad, aún en medio de nuestra soledad. Pero dice la palabra de Dios que todo obra para bien. Todo obra para bien. Pero para los que aman a Dios. Pero todo obra para bien. En su momento muchas veces decimos al Señor: ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me sucede? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Es válido humanamente, le cuestionamos, le decimos, pero todo tiene un propósito de parte de Dios para nuestra vida. Porque eso nos va a levantar, nos va a fortalecer en el nombre de Jesús. Amén. Y para ello me pueden acompañar al libro de Romanos capítulo 8 y versículo 28. Romanos capítulo 8 y versículo 28. ¿Trajiste Biblia? Agarra la otra que está ahí. Romanos capítulo 8 y versículo 28. Y me dicen con un fuerte amén cuando lo tengan. Oh bendito Dios de la gloria. Empieza a moverte, Espíritu Santo. Qué hermosa presencia tuya, Señor. Anhelamos estos lugares, estos tiempos, estos momentos de ti, Señor. Gracias. No pares de alabar, de adorar al Señor. Amén. ¿Ya lo tienen? Romanos capítulo 8 y versículo 28. Amén. Y dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y a su bendita palabra dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan ¿a qué? A bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Todos fuimos llamados por parte de Dios, pero hay momentos en nuestra vida que llegan situaciones a nuestra vida que nos causan a veces dolor, desánimo, tristeza, angustia por lo que estamos viviendo, estamos pasando, y a veces no le entendemos. Pero dice la Escritura que para los que aman a Dios, todo, dice, todas las cosas les ayudan a bien. Amén. O sea que no es para mal, es para bien, porque Dios ahí en medio de ello se quiere glorificar en nuestras vidas, quiere manifestar su poder, aún quiere manifestar el poder salvador en nuestra vida. Si tenemos una enfermedad, aún si tenemos en la escasez, Él se quiere glorificar, porque Él es Jehová Jireh, Él es Jehová Rafa, nuestro sanador, nuestro proveedor, nuestro sustentador. Amén. Por eso todas las cosas que nos suceden son para bien. Dios habla con sus hijos y nos revela por medio de su palabra y del Espíritu Santo lo que necesitamos saber. Por eso es tan importante tener a diario una comunión con Dios. Él anhela traernos paz, ánimo y nuevas fuerzas, pero necesitamos buscar más su presencia y escuchar su voz. O sea, Dios quiere animarnos, nos quiere
dar paz, nos quiere dar nuevas fuerzas, pero es necesario que nosotros le busquemos y que también escuchemos a su voz, a lo que Él está hablando, a lo que nos está diciendo. Hoy en esta hora Él nos está hablando, en este momento nos está hablando a través de su bendita palabra. Amén. Y Él nos está diciendo que todo lo que nos está sucediendo, todo lo que te está sucediendo, José, o ustedes niñas, también lo que les está sucediendo, o lo que me está sucediendo, dice la Escritura, que todo es para bien nuestro, porque en medio de eso Dios se quiere glorificar, pero también es para afirmarnos y que nuestra fe crezca más en Él. Pero también hay un peso de gloria que quiere depositar en cada uno de nosotros, pero tenemos que tener esa comunión a diario, constante con el Señor. Amén. Ahí mismo, en ese mismo capítulo, pero versículos 26 y 28, perdón, 26 y 27 de Romanos 8. Romanos capítulo 8 y versículos 26 y 27. Y dice la palabra del Señor de esta manera: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Amén. Entonces vemos que todo tiene un propósito, tiene un por qué nos suceden las cosas. ¿Por qué? Porque Dios quiere manifestarse en todo tiempo en nuestras vidas. Pero es necesario que entendamos. Ya ha habido momentos que le cuestionamos, que le decimos: Señor, ¿por qué a mí me sucede? ¿Por qué a mí me pasa? Pero a veces no entendemos que todo ello tiene un propósito para nuestras vidas. Porque muchos hoy en día a veces llega la enfermedad, la escasez o cualquier problema o situación, lo primerito que hacen, corren y huyen. Y en vez de mantenerse en medio de esa prueba, esa tribulación o eso que estén viviendo, pasando, porque dice que no es para muerte, es para bendición nuestra, porque ahí en medio de esa situación Dios quiere fortalecernos. Vamos a crecer espiritualmente, vamos a ser formados a través de esa prueba, de esa tribulación. Nuestro corazón se va a afirmar más en el camino del Señor. Nuestro paso, nuestro caminar va a ser más afirmado en nuestro Señor Jesucristo, porque vemos y vamos a ver la mano de Dios glorificándose en nuestras vidas. En esos tiempos, en esas tribulaciones, aún en la enfermedad, aún cuando estemos postrados en una cama de hospital graves, ahí mismo Dios se quiere glorificar en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque dice que todo lo que nos sucede obra para bien nuestro. Amén. Vemos que en nuestros momentos de incertidumbre y de debilidad podemos vaciar nuestro corazón delante de Dios y llevar nuestras luchas ante Él. Aún en medio de la tristeza más profunda podemos confiar en Dios y en su voluntad. Aquí nos está diciendo que podemos vaciar nuestro corazón, venir delante de Dios, delante de su presencia y decirle: mira, Señor, estoy pasando esto, estoy viviendo esto, pero tu palabra dice que venga delante de ti y te entregue todas nuestras cargas. Y yo te entrego todas estas cargas hoy en esta hora, Señor. Te las entrego para que seas tú glorificándote, para que seas tú obrando en mi vida. Porque dice tu palabra que tú vas a pelear por mí. Y Él va a pelear por nosotros. Lo que nosotros no podemos hacer, Él lo va a hacer, porque para Él no hay nada imposible. Lo dice la palabra de Dios, que para lo que el hombre le es imposible, para Dios todo le es posible. Pero para el que cree, dice la palabra de Dios. Amén. Pero eso, podemos confiar en Dios y en su voluntad.
Tenemos que tener toda nuestra confianza puesta en Él, únicamente en Él. ¿Me pueden acompañar al libro de Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 18? Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 18. Y me dicen con un fuerte amén cuando lo tengan. Amén. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 18. Amén. Y dice la palabra del Señor de esta manera: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. O sea, aquí nos está diciendo la palabra de Dios. Y en el libro de Santiago nos dice: regocijaos cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Qué es lo que estás pasando? ¿Qué es lo que estás viviendo? ¿Qué es lo que estoy viviendo? Pero tengo que darle gracias a Dios en todo, dice. Pero también me tengo que gozar. Tengo que estar contento, alegre y decirle: Señor, gracias por esta tribulación. Gracias porque esta enfermedad que estoy viviendo, que estoy pasando, tú te vas a glorificar porque tú eres mi sanador. Tú me vas a sanar, tú me vas a restaurar, me vas a bendecir. Y es lo que Dios quiere, que siempre nos regocijemos, que le demos gracias. Gracias, Señor, porque esta prueba, esta tribulación también me está ayudando a acercarme y a buscarte más, Señor. Porque eso me quiere enseñar que tengo que afirmarme más y buscar tu presencia. Es lo que Dios desea en cada uno de nosotros. Que las pruebas que estemos viviendo, que estemos pasando, no nos van a alejar de Dios, sino al contrario, nos van a ayudar a acercarnos más a Dios, buscar su presencia, ver su poder en nuestras vidas manifestado, en la situación que estemos viviendo, que estemos pasando, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Pero tenemos que entender que tenemos que buscarle, anhelarle y desearle que se glorifique en nuestras vidas. Amén. Es lo que Dios quiere en cada uno de nosotros. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es la situación que estás viviendo, que estás pasando? Pero Dios en medio de ella se quiere glorificar para que sea siempre exaltado y glorificado su bendito santo nombre. Porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Por eso aquí nos dice que tenemos que gozarnos. Dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. O sea, la voluntad de Dios es que en medio de toda prueba es que tenemos que darle gracias también a Dios. Darle gracias por lo que estamos viviendo, por lo que estamos pasando. Amén. Porque no nada más es de que ya vino la enfermedad, nos vamos a poner tristes, nos vamos a doler. No, dice que tenemos que darle gracias a Dios. Gracias, Dios, porque esta necesidad, este problema, esta enfermedad, este problema matrimonial, este problema en la escuela, en el trabajo, al contrario, tenemos que darle gracias. No tenemos que dejarnos que eso nos ponga tristes o que nos duela, sino al contrario, dice darle gracias. Pero también en el libro de Santiago, vuelvo a decir, dice que nos regocijemos cuando nos hallemos en diversas pruebas. O sea que tenemos que estar gozosos, recibirlo con gozo, con alegría, porque eso nos va a ayudar a buscar y acercarnos más a Dios y ver la gloria manifestada en ese momento
que estemos pasando, que estemos atribulados, pero Dios se quiere glorificar en todo tiempo, en cada momento de nuestras vidas. Amén. Pero tenemos que entender que tenemos que buscarle. Tenemos que buscarle y acercarnos más a Él. Amén. Por eso es necesario, hermanos, que a veces todo dice que no se mueve una hoja del árbol si no es por la voluntad de Dios. Y todo Dios lo ha permitido, todo proviene de parte de Dios porque proviene por su voluntad. Amén. El Espíritu Santo que mora en nosotros intercede con intensidad a nuestro favor cuando nuestra oración consiste solo de lágrimas. Nos afirma sobre quiénes somos en Dios, gracias a lo que Él ha hecho. Nos da paz, nos recuerda que Dios obra de acuerdo con su voluntad. Es gracias a este conocimiento y a esta certeza que podemos vivir confiados en Dios. Amén. Pero aquí dice algo muy importante. Dice, el Espíritu Santo que mora en nosotros intercede con intensidad a nuestro favor cuando nuestra oración consiste solo de lágrimas. O sea, cuando nosotros derramamos nuestro corazón delante de Dios, cuando estamos llorando, derramando nuestro corazón, es ahí donde el Espíritu Santo empieza a interceder más por nosotros, empieza a clamar al Padre. Pero también dice que nos afirma sobre quiénes somos en Dios. Eso también nos va a afirmar y vamos a entender que somos hijos de Dios y coherederos del reino de los cielos. Pero también el Espíritu Santo nos da algo que empieza a dar paz, pone paz en nuestros corazones, en nuestras vidas. Pero también nos recuerda que Dios obra de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque todo es conforme a la voluntad de Dios. Nada puede moverse si no es por la voluntad de Dios. Por eso, hermanos, tenemos que darle gracias. Gracias porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Y Él quiere ayudarnos siempre en cada momento, en cada instante de nuestra vida. Siga dándole gracias a Dios. Gloria a Dios. Así se escuchan iguales. Gloria a Dios. Ahí en el mismo al libro de Romanos, vamos nuevamente al capítulo 8 de Romanos 8 y versículo 9. Y me dicen cuando lo tengan con un fuerte amén. Romanos capítulo 8 y versículo 9. Y dice la palabra del Señor: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero el Espíritu Santo tiene que morar en nosotros. Amén. Y ahí mismo en el Romanos 8 y en el versículo 26 dice, y aquí nos enseña que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Y dice la palabra de Dios: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Amén. O sea, aquí la Escritura nos está enseñando y nos está diciendo que cuando nosotros estamos en esos momentos de tribulación, cualquier problema de lo que estemos viviendo o enfrentando, y venimos delante de la presencia de Dios y derramamos nuestro corazón
con lágrimas y con todo el dolor que hay en nuestro corazón, se los ponemos a Dios. El Espíritu Santo empieza a orar en nuestra vida, pone paz, nos da identidad de quiénes somos delante de Dios. Pero también dice que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es cuando ahí empieza el Espíritu Santo a obrar en nuestra vida, empieza a manifestarse en nuestros corazones, en la situación que estamos viviendo, pasando, porque todo no es para muerte. Dice la Escritura, y lo acabamos de leer, que dice que todas las cosas obran para bien, para los que aman a Dios. Y nosotros amamos a Dios, entonces todo lo que obra, que viene a nuestra vida, que creemos que es malo, dice que todo obra para bien nuestra. Amén. Vamos, ahí mismo, vamos a 1 de Corintios. Está delante de Romanos. 1 de Corintios capítulo 6 y versículos 19 y 20. Amén. 1 de Corintios capítulo 6 y versículo 19 y 20. Amén. Y dice la palabra del Señor: ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. O sea, aquí la Escritura nos está enseñando que este cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Entonces tiene que morar el Espíritu Santo en nosotros, y que si mora el Espíritu Santo, cuando tenemos esas pruebas, esas tribulaciones, sea enfermedad, escasez, cualquier tipo de problema que estemos enfrentando, el Espíritu Santo viene a ayudarnos, nos viene a consolarnos, nos viene a dar paz, pero también intercede por nosotros. Pero siempre y cuando vengamos con todo nuestro corazón y lo derramemos delante de la presencia de Dios, el Espíritu Santo va a interceder por nosotros. Amén. Es lo que Dios quiere, que nosotros nos acerquemos a Él. Amén. Pero Dios dispone todas las cosas a nuestro favor. Amén. Dios es soberano, omnisciente. Él sabe todas las cosas, desde la eternidad hasta la eternidad. Nada de lo que nos sucede le sorprende a Él. Debemos confiar siempre en que si Él permite algo en nuestras vidas, sea bueno o malo, fácil o difícil, Él nos acompañará y nos ayudará a superar la situación. Contamos con su presencia. Aun cuando no veamos una solución clara a nuestra fe, debe estar puesta solo en Dios y en su bondad. Y en medio de esa circunstancia, Dios se quiere glorificar. Amén. Pero Dios sabe todo de nosotros, aún sabe todo lo que estamos viviendo, todo lo que estemos pasando. Él lo sabe. A Él nada le sorprende. Pero debemos confiar siempre en que Él siempre va a estar ahí con nosotros. Él siempre está con nosotros, nunca nos va a dejar, nunca nos va a abandonar. A veces nosotros somos los que nos alejamos y abandonamos a Dios, pero Él siempre, Él está con nosotros, porque Él es fiel y justo. Él nunca nos va a abandonar. Él dijo, nos dio la promesa que Él iba a estar todos los días de nuestra vida, aún hasta la eternidad. Entonces, tenemos que confiar plenamente en Él.
pero tenemos que tener y buscar su presencia, que donde quiera que vayamos, que su presencia esté con nosotros y vaya con nosotros. Amén. Pero tenemos que ver la gloria manifestada en esa situación que estemos viviendo, que estemos pasando. Vamos a ver la gloria de Dios. Vamos a ver su mano poderosa sobre esa situación que estemos viviendo, pasando. Pero tenemos que confiar y esperar y creer en Dios que va a obrar en nuestras vidas. Porque dice que todo obra para bien nuestro. Amén. No es para mal, es para bien, dice la Escritura. Amén. Y vamos al libro de Jeremías, capítulo 29. Jeremías, capítulo 29. Y versículo 11. Jeremías capítulo 29 y versículo 11. Amén. Amén. Y dice la palabra del Señor: de esta manera. Dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Qué es lo que estamos esperando de Dios? Sea nuestra sanidad, sea nuestra restauración, pero tenemos que confiar que Dios va a obrar en nuestra vida. Pero aquí nos dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal. O sea que todo, dice la palabra de Dios, que todo obra para bien nuestro, que todo lo que sucede no es para mal. Dios tiene siempre pensamientos de bien para nuestras vidas, porque Él desea bendecirnos, Él desea levantarnos, restaurarnos, para que seamos también canales de bendición para otros. Lo que hoy tú estás viviendo, lo que tú estás pasando, lo que yo estoy viviendo, no es nada más para mí, es para testificar que el día de mañana lo que Dios hizo y obró en nuestras vidas, que la enfermedad que vino a mi vida es para bien nuestro, porque de ahí voy a ver la gloria manifestada en mi vida, que me va a levantar, que me va a sanar, que me va a libertar y me va a restaurar para ser de bendición y testificar lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Amén. Eso es lo que Dios quiere en cada uno de nosotros. Pero tenemos que confiar plenamente en Dios, esperar al tiempo de Dios y no desesperarnos. Ser pacientes, como dice en el libro de en el Salmo 40. Pacientemente esperé en Jehová, y Él escuchó mi clamor y inclinó su oído. Tenemos que ser pacientes, esperar en Jehová, y Él va a escuchar nuestro clamor. Amén. Para el bien de quienes lo aman. O sea que todas las cosas que obran para bien nuestro, dice, para los que aman a Dios. Y los que amamos a Dios, dice que toda obra para bien nuestro. Vemos que esta promesa de que todo ayuda para el bien está dirigido a un grupo de personas en específico. Aquellos que aman a Dios. Por más que el resto del mundo memorice y cite esta frase, no es algo mágico que sucede con solo desearlo o decirlo. El resultado de cada situación que se nos presenta en la vida será bueno si amamos a Dios, pero esto no requiere decir que obtendremos el resultado que queremos o que Dios cumplirá al pie de la letra de nuestros anhelos.
No, no lo va a hacer así. Lo que dice el versículo es que esta situación tendrá como resultado un beneficio a nuestro favor. Todo hay un beneficio a nuestro favor. Todo va a venir y va a orar para nuestra vida. Pero vamos a ver que hay un beneficio que Dios trae con ello para nuestra vida. Amén. Y vamos al libro de Pedro, capítulo 1, primera de Pedro, capítulo 4, primera de Pedro, capítulo 4 y versículo 12. Primera de Pedro, capítulo 4 y del versículo 12 en adelante. Amén. Y aquí el encabezado dice, padeciendo como cristianos. Y dice la palabra del Señor en primera de Pedro capítulo 4 versículo 12 en adelante. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemo, pero vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que porque el juicio comience por la casa de Dios. Sí, primero comienza por nosotros. ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. O sea, aquí también nos dice la Escritura que todo lo que viene a nuestras vidas es para bien, pero que nos gocemos, que nos regocijemos y le demos gracias a Dios, porque es su voluntad. Él desea que le demos gracias, no nada más cuando estamos bien, cuando estamos sanos, estamos fuertes, tenemos nuestras finanzas, tenemos trabajo. No, dice que en todo tiempo tenemos. Aún más cuando estemos pasando dificultades, más cuando estemos enfermos, es cuando tenemos que darle gracias a Dios y seguir confiando y esperando en Él, que Él nos va a levantar, que nos va a sanar, que nos va a restaurar para ser de bendición y testificar de su poder. Amén. Dice, y el bien mayor que Dios desea para nosotros es que vivamos con Él dentro de su voluntad, de acuerdo a lo que Él desea cumplir en nuestras vidas. Amén. Amén. O sea, el bien mayor que Dios desea para nosotros es que vivamos con Él dentro de su voluntad, de acuerdo a lo que Él desea cumplir en nuestras vidas. Él desea cumplir muchas cosas en nuestras vidas, pero nosotros tenemos que confiar, esperar en Él, creyendo, poniendo toda nuestra confianza, depositando toda nuestra fe en Él, pero también entregando nuestro corazón a Él. Que toda prueba, toda tribulación que vienen a nuestras vidas es para bien nuestro, porque hay un beneficio,
en medio de ello que vamos a ver. Y hay un propósito también para ello. Vamos al libro de Juan capítulo 16. Juan capítulo 16. Y versículo 33. Juan 16, capítulo 16 y versículo 33. Amén. Y dice la palabra del Señor: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aquí el Señor nos está diciendo y nos da una promesa que tengamos paz. Dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, que tenemos que confiar en Él porque Él ya venció al mundo. Entonces, si Él venció, también nosotros podemos vencer. Dice la Escritura que somos más que vencedores. Pero tenemos que esperar y confiar en el Señor, porque todo obra para bien nuestra, no para mal. ¿Y cuál es el propósito de todo esto? El propósito de Él, del bien, no siempre es la ausencia del dolor o la obtención de lo deseado, sino la santificación, el crecimiento espiritual y la madurez en Cristo, llevándonos a un destino eterno. El propósito de todo lo que nos sucede a nuestra vida, que es para bien, dice, sea bueno, sea malo, que todo es obra para bien nuestra, para los que aman a Dios, pero en medio de ello hay un propósito. ¿Cuál es? Es que tenemos que santificarnos constantemente y diariamente. Tenemos que santificar toda nuestra vida a Dios, santificar nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra boca, nuestro corazón. No nada más de la vestimenta habla, no, habla de nuestro interior, de nuestros ojos, de nuestros labios. ¿Qué es lo que hablan? ¿Qué es lo que sale de nuestro corazón? Pero también vivir una vida santificada que le agrade a Dios, pero que demos también testimonio de que estamos caminando en santidad, ya no haciendo lo malo, sino haciendo lo bueno, lo agradable a Dios, ante Él únicamente, porque a Él solamente tenemos que agradarle. Pero también va a haber un crecimiento espiritual y una madurez en Cristo. Cuando estamos pasando esas pruebas, esas tribulaciones, esas nos van a ayudar a acercarnos y a buscar más a Dios, y le vamos a dar gracias en todo tiempo, en todo momento, gozándonos. Pero también viene ese crecimiento espiritual en nuestra vida. Vamos a crecer y a madurar en Cristo también, porque eso es el propósito y el plan de Dios para todo lo que nos sucede a nuestra vida. Ese es el plan y el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. En medio de esa enfermedad, esa situación, por muy dura, por muy fuerte, por muy difícil que esté pasando, dice que va a haber un crecimiento espiritual en nuestras vidas, una madurez en Cristo, pero también una santificación donde vamos a santificar toda nuestra vida, nuestro cuerpo, todo nuestro ser tiene que ser santificado a nuestro Señor. Amén. Y vamos al libro de Romanos capítulo 5 y versículo 3 y 4. Amén. Y dice la Escritura: y no solo esto, sino que también nos gloriaremos en las tribulaciones,
sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impios. Amén. Entonces aquí nos está diciendo la Escritura que todo obra para bien nuestro. Amén. Entonces, vemos y acabamos de ver que en medio de todo lo que nos está sucediendo, y que nos aqueja, ya sea enfermedad, escasez, problema matrimonial, familiar, de trabajo, lo que sea, cualquier problema, que todo obra para bien nuestra, pero en medio de todo ello, lo que estemos viviendo, pasando, hay un propósito de parte de Dios. Dice que el propósito es para que seamos santificados, para que haya un crecimiento espiritual y una madurez en Cristo. En medio de toda esa prueba, toda esa tribulación, tiene que haber esto. Ese es el propósito. Tenemos que crecer espiritualmente, madurar en Cristo, pero también santificar nuestra vida, santificar nuestro cuerpo, santificar todo nuestro ser, todo de nosotros, para agradar a nuestro Dios. Amén. Y la aplicación del bien a nuestra vida en tiempos difíciles, Dios usa las circunstancias para fortalecernos, para profundizar nuestra fe y nuestra dependencia en Él, y para moldearnos a la imagen de Jesús. O sea que todo aplica a nuestra vida, todo aplica para que hay todo un propósito de parte de Dios en medio de todo ello. Y aquí la aplicación del bien en nuestras vidas, ¿cuál es? Dice que va a haber, que en los tiempos difíciles Dios usa las circunstancias para fortalecernos, no para debilitarnos, sino es para fortalecernos más en nuestra fe, en nuestra comunión, en nuestra intimidad con Él, para profundizar y crecer nuestra fe, pero también para que dependamos únicamente de Él. Únicamente de Él. Solamente cuando estamos pasando esas pruebas, esas tribulaciones, vamos a depender únicamente de Él y esperar en Él, y en Él siempre va a haber la solución y la respuesta a nuestras vidas. Amén. Pero todas nuestras dependencias tiene que ser Él. Pero también Él quiere moldearnos. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que somos imagen y semejanza. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Él. Entonces Él quiere moldearnos a su imagen. Amén. Y con vamos a terminar. Con este versículo cerramos en esta hora. Y vamos al libro de 2 de Corintios. Segunda de Corintios capítulo 4 y versículos 16 y 17. Amén. Dice la Escritura: por tanto, no desmayemos antes, aunque esté nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Amén. O sea que también en medio de todo lo que nos sucede, hay un peso de gloria. Amén. Pero también dice que tenemos que ser renovados de día en día. Todo nuestro interior, todo nuestro hombre interior tiene que ser renovado. O sea, habla de nuestra mente, de nuestro corazón. Tiene que ser renovados. Amén. Porque en medio de todo ello, de todos esos procesos, por muy difíciles que sean, dice que hay un excelente peso
de gloria de Dios en nuestras vidas que va a venir, pero siempre que tengamos que estar permaneciendo en eso, sin desmayar, sino afirmándonos y no alejándonos de la presencia de Dios, sino acercándonos más a la presencia de Dios, dándole gracias por la prueba, por lo que estemos viviendo, pasando, pero también con gozo, porque es lo que Él desea. Porque muchas de las veces nos presentamos delante de la presencia de Dios con queja, con tristeza, con amargura, con dolor, y a veces con cara de limón. ¿Por qué? Porque el limón amarga, y a veces con una cara amargada o amargado nos presentamos delante de Dios, pero la Escritura nos está enseñando, nos está diciendo que tenemos que venir con gozo, con alegría. Dice en el libro de Santiago: regocijaos cuando os halléis en diversas pruebas. O sea que tengo que gozarme, pero también la voluntad del Padre es que tenemos que dar gracias por lo que estamos pasando. Señor, gracias por este problema que estoy viviendo. Gracias, Señor, porque por esta enfermedad que llegó, que estoy viviendo, que estoy pasando, pero que yo sé que tú te vas a glorificar, que de aquí me vas a sanar, me vas a levantar, me vas a restaurar para ser de bendición para otros y testificar de tu poder. Eso es lo que Dios quiere en cada uno de nosotros. Pero también tiene que haber una madurez, un crecimiento espiritual, pero también tenemos que santificar nuestra vida, todo nuestro ser, a Dios. Amén. Pero también dice que nos quiere llevar a un destino eterno. Amén. Dios quiere fortalecernos, quiere profundizar, que crezca nuestra fe, pero también que dependamos únicamente de Él, porque nos ama. Y Él desea que sigamos confiando plenamente en Él. Por eso dice el tema, que todo obra para bien. ¿Cuál es el problema, la situación que estás viviendo, pasando, hermano, que tú nos estás viendo por las redes sociales? Dice la Escritura que todo obra para bien. En Romanos 8, 28 nos dice: Romanos capítulo 8 y versículo 28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Todos fuimos llamados por Dios, pero hay un propósito en cada uno de nosotros. Pero todo lo que obra, sea malo o bueno, dice que obra para bien nuestro. Pero más en las cosas que suceden, que son contrarias a nosotros, dice que obran a favor nuestro, porque va a haber un peso en medio de todo ello hay un peso de gloria que se va a manifestar en nuestras vidas. Pero tenemos que confiar plenamente y depender únicamente de nuestro Creador, porque Él nos va a fortalecer, Él nos va a dar paz. Porque hoy muchos hombres y mujeres están pasando problemas y situaciones, pero no hay paz. Están tristes, están amargados, están dolidos. Pero de acuerdo a la palabra de Dios dice que Él va a poner paz en nuestras vidas, en nuestros corazones. Pero nosotros tenemos que gozarnos por eso que estamos viviendo, que estamos pasando. Pero también tenemos que darle gracias a Dios, porque Él nos va a fortalecer, nos va a levantar. Pero en medio de todo ello también el propósito de Dios y de todo lo que nos sucede es para fortalecernos, para madurar y crecer espiritualmente, pero también para santificarnos más a nuestro Dios. Es lo que Dios desea en cada uno de nosotros, pero tenemos que estar ahí, permanecer en esa situación que estamos viviendo, no desesperarnos, porque hay veces que tomamos decisiones en las cuales después nos vamos a arrepentir por no estar y por no saber esperar. Porque vuelvo a citar en el Salmo 40, dice: pacientemente esperé en Jehová,
y Él inclinó su oído y escuchó mi clamor. Él va a escuchar, Él nos escucha, pero Él quiere escuchar nuestro corazón, aun esté dolido, como esté. Él lo conoce, pero Él quiere escuchar nuestro corazón. Pero tenemos que entender que todo obra para bien nuestra, porque no es para muerte, es para bien, donde vamos a ver la gloria de Dios manifestada en esa situación. Yo espero que haya sido de bendición este tema, este corto mensaje, esta palabra que Dios puso en mi vida, porque también Dios sigue obrando, tratando en mi vida, porque primero nos habla a nosotros y después poder traer esta palabra y compartirla con ustedes. Si hay alguna necesidad, aquellos que nos están viendo por las redes sociales pueden mandar un mensaje y nosotros nos comunicaremos, estaremos orando por ustedes. Dios les bendiga, Dios les guarde. Y recordándoles que estamos en el 245 de la East Crowley Road en Irving, Texas, en el ministerio El Hijo Pródigo Vuelve a Casa. Y que la paz de Dios sea con ustedes. Dios les bendiga, Dios les guarde y Dios les prospere. Pido por favor, hija, pues dar clic, pero ahí donde dice finalizar, en la esquina.